Bienvenidos y bienvenidas a Ars Anima Astrología Humanista, donde hacemos interpretaciones en clave astrológica de mitos, cuentos populares, películas y otro tipo de relatos. Bueno, en primer lugar, me gustaría, como siempre, hacer la aclaración de que las interpretaciones que hacemos aquí no buscan ser las únicas o posicionarse como las únicas y verdaderas, sino que nuestra intención es entregarles a ustedes una serie de interpretaciones que les sirvan para que ustedes hagan sus propias reflexiones, las compartan con nosotros y entre ustedes, para así enriquecer esta comunidad y lo que hacemos. Y que cada una al final se lleve en su corazón lo que realmente necesita, esas herramientas, esas reflexiones que les van a ayudar a ponerlas en práctica en su vida diaria y les va a ayudar en su proceso y en su camino personales. Bueno, diciendo esto, podemos pasar ahora sí al video como tal. Y el día de hoy yo quería hablarles acerca de el cuento infantil de Lupita y Petra, o de Lupita, Petra y las 7 brujitas, también se conoce así, creo que es relativamente conocido. Mm, bueno, igual como siempre, para quienes de pronto no tienen una claridad de qué cuento es, voy a hacer una breve síntesis, pero pues sería bueno que también lo busquen, lo investiguen, es muy sencillo de encontrar. Y bueno, la historia básicamente dice así: estas dos niñas, Lupita y Petra, eran hermanastras y vivían con la madre de Petra, es decir, Lupita vivía con su hermanastra y con su madrastra. Entonces, así como muy similar a la Cenicienta, Lupita era quien se encargaba de todo el trabajo doméstico, era quien tenía que hacer todo en la casa, y tampoco era muy bien tratada no recibió un buen trato de su madrastra y de su hermanastra. Petra constantemente la estaba tratando como su sirvienta, de una manera despótica. Y entonces en una tarde, Petra llega y dice: tengo ganas de fresas. Y le ordena a Lupita que vaya por las fresas. Entonces Lupita va a buscar las fresas, lo hace de una manera muy cordial, con mucha, eh, con buena actitud, y dice: sí, claro, yo voy por las fresas. Porque Lupita se caracterizaba mucho por su buena actitud, por su dulzura. Entonces ella va y dura toda la tarde buscando las fresas, hasta que se pierde en el bosque, cae la noche, y entonces empieza a ver distintas siluetas que se asemejan a distintos animales, y empieza a asustarse. Entonces empieza a correr, y cuando se da cuenta está perdida, no sabe a dónde ir, y finalmente ve la sombra de unas brujas, así que se sube a un árbol y se esconde detrás del árbol, entre las ramas del árbol. Entonces las brujas pasan al lado del árbol y no la ven, y están cantando los días de la semana, y, y no la ven. Pero entonces Lupita compagina tanto con la energía de las brujas, su ánimo, la canción, que decide completarle la canción. Y las brujas pues también les gusta, la llaman, le dicen: ay, qué bonito cantas. Y se quedan ahí cantando, y finalmente, bueno, le dan un regalo como forma de admiración y de agradecimiento por haberles ayudado a terminar la canción. Y bueno, entonces le dan una estrella que se la pone en la frente, y le dicen que es una estrella que nunca nadie le va a poder quitar y que siempre va a brillar en ella. Y entonces, bueno, le muestran el camino a casa, ella se va, y cuando llega pues están ahí la madrastra y Petra, y le dicen: bueno, ¿y usted por qué se demoró tanto? ¿Usted en dónde estaba? ¿Qué es eso que tiene en la frente? Entonces Lupita contesta: ay, es una estrella que me regalaron unas brujas que me encontré en el bosque cuando me perdí buscando las fresas, bla. Y entonces Petra dice: yo quiero esa estrella. Y entonces se la tratan de quitar, pero entre más tratan de arrancársela, más brilla la estrella, y no, nunca se la pueden quitar. Entonces finalmente Lupita le cuenta lo que tuvo que hacer a Petra para poder conseguir la estrella. Entonces le dice: mira, solo tienes que ir, montarte en el árbol, y ellas después aparecen, y tú vas a completar la canción y cantar con ellas. Eso es todo lo que tienes que hacer. Y entonces ella va de mala gana: ay, ¿cómo así? Que me tengo que subir a un árbol, ay, que la canción, que a mí no me gusta cantar, y se va rezongando. Bueno, renegando, llega al bosque, llega y se pierde, se monta en el árbol, y efectivamente pasa como Lupita le dijo, y llegan las brujas cantando. Y entonces Petra completa la canción, canta de mala gana, completa la canción,
de mala gana, y pues las brujas, pues así como ella completa la canción de mala gana, las brujas también se sienten disgustadas por su canto y dicen qué horrible, y entonces Petra se pone más brava y dice no, yo solo quiero que me den la estrella como se la dieron a mi hermana, no sé qué. Y entonces las brujas la castigan y le dicen que por ser una niña tan mal educada, tan resabiada, cada vez que diga algo malo, desagradable de los demás o se porte mal, le van a salir sapos por la boca. Entonces finalmente ella se va, se devuelve a la casa, y entonces llega súper disgustada y brava, y entonces la mamá le dice, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué no tienes la estrella en tu frente como Lupita? Y entonces ella dice, esas brujas desgraciadas, y entonces empieza a vomitar sapos. Entonces sí, la historia termina en que finalmente Petra cambia su actitud y su forma de ser, y termina pareciéndose más a Lupita, y así no vuelve a vomitar sapos. Pero bueno, digamos que más allá de la moraleja y de la obviedad de la historia, a mí me gustaría pasar a una interpretación un poco más profunda. Yo creo que hay unos 2 o 3 elementos que podríamos hablar. En primer lugar, creo que es el episodio en donde Lupita se pierde en el bosque. Digamos que el bosque tiene esta metáfora de ser ese lugar en donde están los instintos, lo salvaje, lo desconocido, lo que no podemos controlar de nosotros mismos, lo que muchas veces nos es incomprensible de nosotros mismos, de nosotras mismas. Ya que, pues, sí, cada vez que el yo pequeño es arrojado a este gran mundo de lo no civilizado, el yo se siente minúsculo, se siente pequeño. Y es justo ahí en donde Lupita se asusta. Y Lupita se asusta, ¿por qué? Porque ve sombras de distintos animales, un zorro, un lobo, un búho, etcétera, que nos están mostrando la relación, el despertar también de los instintos. ¿Mm? Y finalmente, el estar perdido es también eh, cómo cuando nos vamos y nos abrimos a ese mundo desconocido que está dentro de nosotros, que está en nuestro interior, muchas veces nos sentimos perdidos. Muchas veces decimos, no, pero es que yo por qué me metí en todo esto si hasta de pronto estaba mejor de cuando no conocía nada de estas cosas, y ahora que estoy metido pues empiezan a salir, claro, recuerdos, empiezo a rememorar cosas que no sabía, empiezo a soltar un montón de emociones que estaban allá guardadas, y es como si desatase una suerte de caja de Pandora dentro de mí, y no tengo claridad de todas estas emociones, y entonces, ¿qué hago con todo esto? Me siento perdido, ¿cierto? Entonces es una suerte de iniciación, de apertura a ese mundo, de ese principio vital que alberga en todos nosotros y nosotras. Y finalmente el encuentro con las brujas es muy importante porque las brujas son esta suerte de representación cósmica de, de aquel lado femenino, de aquel principio femenino que nos permite traducir esos impulsos, esos principios, esa pulsión vital que en astrología está relacionada con Plutón, con Hades, con lo escorpiónico, mm, y que y que la bruja lo que nos permite es, más que controlarlo, es entenderlo, traducirlo a un idioma que nos sea inteligible, que nos sea más claro, y así poder transformar nuestro pequeño ego a la luz de toda esa profundidad de lo inconsciente. Y en ese sentido, pues la bruja también tiene una relación muy profunda, claro, con la magia, con la sexualidad, bueno, como bien lo dice Jules Michelet. Y bueno, y varias investigaciones donde hay todos estos, hay muchos elementos que popularmente se ha asociado con la bruja y que tienen una cuestión sexual, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, creo que lo importante a rescatar es, bueno, a Lupita le dan una estrella, y no se trata netamente de hablar de una moraleja en donde es que si yo me porto bien, entonces la vida me va a tratar bien y me va a dar lo que mi ego quiere. Entonces por eso me porto bien.
y si no me porto bien entonces me va a pasar lo de Petra y entonces me van a dar sapos, pero yo quiero ser la estrella, yo quiero brillar, sino que se trata de que justamente la vida traducida en esta figura de las brujas como las traductoras de esa pulsión interna vital, que es la pulsión misteriosa también de la vida, lo que nos dio vida, lo que nos engendró, qué hay más allá de eso es un misterio. Y es lo que emana justamente esa figura de lo salvaje del bosque y lo salvaje y mágico de las brujas. Entonces, cuando entendemos esto, nos damos cuenta que más bien se trata de cómo esa relación que establecemos con esa potencia vital interior, que claro, hace parte de nosotros, pero también nos trasciende. Y recordemos que Plutón es un planeta transpersonal. Y que bueno, sí, acá estamos hablando de una magia no tan neptuniana, por decirlo así, sino una magia mucho más plutoniana, donde nos obliga y nos pone de frente a aquello que no queremos ver, nos pone de frente, por decirlo así, la sombra, aquello que rechazamos de nosotros mismos, que incluso culturalmente de pronto rechazamos y que fuimos criados para eliminar o desconocer esas partes de nosotros, ignorarlas, pero que en el fondo hay algo en la vida que nos dice hay que reconocer, hay que ponernos en contacto con esto porque hace parte de lo que somos. Y en ese sentido la vida nos da lo que necesitamos para encontrar esa luz interior. Digamos que volviendo otra vez al cuento de Cenicienta y la transmutación del plomo en oro, fijémonos todo el trabajo que tuvo que pasar Cenicienta para poder convertirse en princesa. Y creo que es el trabajo interior que todos y todas tenemos que hacer para encontrar, en ese caso eran los principios de lo masculino y lo femenino, pero siempre estamos hablando, yo creo que de dos principios, por la misma idea de la polaridad, del yin y el yang, que son dos elementos, siempre hay dos elementos que parecen solamente opuestos, pero que también son complemento, y que no puedo eliminar 100% el uno o el otro, sino que se trata de observar y aceptar que ambos forman parte de una unidad y que el uno alberga al otro y pues viceversa. Entonces, creo que eso es lo central a mi juicio de este pequeño cuento que parece ser solamente tener una simple moraleja y ya, sino que se trata de la vida me da justamente lo que yo necesito para poder conectar con mi principio vital y para poder encontrar aquella luz, porque al final las dos terminan encontrando su luz de una manera distinta. Lupita venía trabajando desde antes que Petra aquello que necesitaba de sí misma. Y entonces su actitud, su manera de ser, listo, tenía una buena actitud frente a la vida. Y al final ella fue quien encontró su luz interior. Y que eso es lo importante, que nos quedemos con que lo que podemos realmente controlar y regir son nuestras acciones, nuestras actitudes. Y que el resto no lo podemos controlar. Entonces, en la medida en que yo cambio mi manera de ver las cosas, en la medida en que yo cambio mis hábitos y mis acciones, también estoy contribuyendo a transformarme a mí mismo. Y estoy encontrando esa luz interior que en últimas, más que brillar para los demás o para que los demás me vean y me admiren, se trata de encontrar esa luz para iluminar mi propio camino, para saber hacia dónde debo ir, para estar en paz conmigo misma. Y claro, en ese proceso cuando encontrar esa luz interior es también ayudar a otros en su proceso. Pero principalmente, antes de, digamos, caer en estas ideas que muchas veces estamos acostumbrados a esta lógica del sacrificio cristiano, en donde entonces yo hago por los demás en detrimento de mi propio ser, creo que se trata es más bien de cambiar la idea, la concepción que tenemos de ese sacrificio y reconocerlo como ese sacro oficio, el oficio de lo sagrado, el oficio que yo tengo, justamente ese trabajo que yo tengo que hacer interiormente, hacia adentro, para conectar con aquello que es sagrado para mí, esa figura de lo sacro que alberga en mí, ese lado lumínico que alberga en mí.
y que eso solo lo va a poder hacer trabajando en mí mismo. Entonces creo que justo eso es lo que ocurre. El trabajo que cada una tiene que hacer, Lupita y Petra, es un trabajo distinto, pero igual es un trabajo sumamente duro para ambas. Porque para que al final Petra logre cambiar su actitud y estar bien consigo misma, más que la idea de ser una niña buena para que todas la reconozcan como tal y la aplaudan, que ya sería, digamos, ahí ya habría una cuestión un poco más dañina, porque si yo me porto bien y yo estoy tratando de portarme de acuerdo a lo que los demás quieren, porque yo espero que los demás me den aplausos, me den reconocimiento, el día de mañana que no me den eso que estoy esperando, esos aplausos, ese reconocimiento, se me va a acabar o se me va a caer el mundo, se me va a caer, digamos, esa máscara y muy probablemente va a brotar otra vez ese tirano que tengo dentro de mí, porque no estoy siendo auténtico. Y ahí volvemos a un tema que creo que es muy leonino y que tocábamos con el Rey León, porque esa llama interior es mi autenticidad. Y si yo no estoy siendo auténtico y honesto conmigo misma, pues ¿por qué me estoy comportando así? Y que eso es encontrar la luz interior. La luz interior no es simplemente adscribirme a unos códigos morales de una cultura, de mi familia, de mi entorno, de los valores que me están infundando en mi institución educativa, en mi trabajo, sino que se trata de convertirme en adulto. Volvemos al Rey León, y ese convertirme en adulto es ser autónomo, autónomos, la ley que viene de mí, la ley que ya no tiene que ejercer otro desde afuera y decirme pórtate bien, porque esto es lo que hacen los niños buenos y si tú quieres una paleta entonces necesitas portarte como los niños buenos, sino pasar ese adultez es yo hago esto porque sé que es lo que debo hacer, porque en mi corazón, desde mi ser más auténtico, sé que es lo correcto, sé que es lo que debo hacer, porque es que si no estaría traicionándome. Y cuando empiezo a obedecer esa ley interior, encuentro esa sustancia divina dentro de mí y ahí encuentro, podríamos decir, esa estrella luminosa que alumbra mi frente. Y que fijémonos que eso también tiene ahí su simbolismo, porque las brujas le ponen la estrella en donde está el tercer ojo, ¿no? Entonces hay también una cuestión de pronto que ya pasa a ser incluso más mística que la mera idea de pasar a diferenciarme, a ser, ¿cierto? Un ser auténtico, sino también como ya digamos en otra etapa del desarrollo más profunda, yo también empiezo a adquirir una visión de la vida más compleja, más de lo sutil, de ese mundo de lo sutil, mucho más, ahí sí, neptuniana, en donde tengo contacto con ese mundo misterioso y profundo y también entiendo y acepto que hay algo más allá de lo que, hay un orden más allá de mí mismo, de mi ego, y lo acepto con humildad, que es un poco la actitud de Lupita desde el inicio de la historia. Acepto con humildad esto y hago mi trabajo. Y es ahí en donde encuentra esta suerte de recompensa o de justo de momento de éxtasis en donde hay un cambio, una transformación de la conciencia. Y esto me recuerda mucho a un pequeño cuento zen que dice que había un monje barriendo el templo y alcanzó la iluminación para un momento, respiró y siguió barriendo. Y es un poco esta idea de que la iluminación no se alcanza, no es algo que estamos buscando constantemente, sino que se trata de entender que es un estado interior que implica una práctica constante y que no es nada más allá de el trabajo y la rutina diarias. Es que ahí ya estaríamos, si estamos hablando desde la astrología, estaríamos estudiando ya o estaríamos hablando desde el eje Piscis-Virgo. Y es esto que le cuesta o nos cuesta mucho a los piscianos, que es entender que el mundo de lo sutil, el mundo de lo onírico, de lo espiritual, también debe tener una raigambre fija, una raigambre, bueno, no fija, pero sí una raigambre material, una raigambre en el día a día. Y que si yo no construyo eso desde mi vida diaria, pues me vuelvo un caos
pisciano, como la tormenta del mito de Jonás que veíamos en el video de Caperucita Roja, que si no lo han visto se los dejo aquí para que lo vean, que es muy interesante, porque realmente lo que a mí me va a permitir estar en paz con esas emociones y demás no es controlarlas tampoco, como quizás lo podría hacer esa energía más baja de Virgo, sino ser consciente de ellas y trabajarlas en mi día a día. ¿Mm? Y eso es, creo que, una de las reflexiones, las reflexiones más importantes que me suscita este pequeño cuento infantil. Como siempre, bueno, los invito a que dejen sus comentarios. Ustedes saben que eso me ayuda muchísimo, pero también la idea es que dejen sus comentarios para enriquecer esta comunidad, para que ustedes también compartan sus reflexiones. Yo los estaré también leyendo. Y si desean conocer más acerca de nuestros servicios astrológicos, visiten nuestra página. Acá les dejo el enlace y también en la descripción del video. Muchísimas gracias y nos veremos en un próximo video.